Centro Cristiano Amigos. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Bien, bien bendecidos. La Biblia dice, la otra vez meditaba que yo, y seguramente usted también ha escuchado a algunos que de repente nos saludamos, ¿verdad? Y ¿cómo estás? Bendecido, bendecido. Y uno de repente piensa, ¿verdad? Como el clásico, ¿cómo estás? Bien. El decir que estamos bendecidos es proferir una palabra de verdad. La Biblia dice en el libro de Efesios que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces meditaba sobre eso y dije, sí, cierto, pues estamos bendecidos. A lo mejor a veces lo decimos como un mote, ¿va? Como una costumbre, pero realmente hay que decirlo con entendimiento y estamos bendecidos. Amén. Muy bien, pues vamos a platicar un poquito la palabra, algo que Dios ponía en mi corazón, y yo sé que es con un propósito. La verdad es que me confrontaba mucho esta palabra que veía, que meditaba, que estaba estudiando, porque es algo aparentemente sencillo, simple quizás para muchos. Probablemente ya lo han escuchado antes, los que ya tienen muchos años en el Evangelio, pero es algo tan importante que de repente solemos olvidarlo. Yo creo que Dios nos repite a veces algunas cosas porque las olvidamos, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, no me es molesto repetirles las mismas cosas, y de repente Dios nos habla y nos repite algunas cosas porque se nos olvida, las pasamos por alto. Pero vamos a meter un poquito en la palabra, vamos a ir a la Biblia. Por favor, abra ahí su Biblia física o electrónica en Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Voy a usar de inicio el mismo pasaje que usé ahí en la prédica del domingo, pastor, pero no es lo mismo. Pero Dios me estuvo hablando mucho con esto. Mateo 3, versos del 13 al 17, y también vamos a leer el capítulo 4, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan el Bautista, ¿verdad? Al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, ¿verdad? Sacado de onda Juan el Bautista, no podía creer Jesús siendo el Mesías, él habiéndolo reconocido, y cómo él se atrevía a venir a pedirle algo, ¿no? Diferente, algo que él no esperaba. Más bien yo creo que él esperaba Juan que viniera y lo bautizara a él, le predicara, en fin, ¿no? Que lo uniera a su grupo. Pero no fue así. Dice el verso 15, Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. Diga conmigo, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. ¿Lo sabe? ¿Sí? Dice, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, diga conmigo, por el Espíritu, al desierto para ser tentado por el diablo. Estos días, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque pues en algunos trabajos nos dan días de asueto, y damos gracias a Dios por esas costumbres de la iglesia tradicional. Hace rato decíamos, gloria a Dios por esa tradición, aunque no es nuestra, pero bueno, pues sí nos permite aprovechar y descansar un poquito. Y el mundo habla en estas fechas de la persona y el ser más maravilloso que pudo haber pisado esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan su muerte, su resurrección, hacen muchas cosas. Hay una representación, ¿verdad?, del Vía Crucis. Y bueno, si usted fue católico en algún momento como yo, recordará todo lo que hacen. Hay diferentes formas, pero bueno, a su manera, el mundo recuerda y celebra, ¿verdad?, este sacrificio de Jesús, su resurrección. Pero me ponía yo a pensar y a recordar, y ahorita ya se los he platicado en alguna otra ocasión, no sé si usted recuerda, pero la penúltima canción que cantamos, Glorioso Día,
Para mí es un himno que es una revelación, un rema en mi vida, porque yo viví esa canción cuando a los 16 años conocí a Jesús. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estábamos en un hogar de amistad, en una casa de amistad, una célula, como le llamaban allá en México, y recuerdo a las personas y recuerdo al predicador. No me acuerdo del mensaje, eso sí, pero sí recuerdo ese encuentro con Jesús, esa experiencia nueva, diferente, que transformó mi vida para siempre. Y no sé si usted se acuerda de esa, no cuando, a lo mejor muchas veces, y yo he escuchado algunos testimonios de otras personas, conocen a Jesús, les predican, vienen a la iglesia, y como que van poco a poco, ¿verdad? Es un proceso donde Dios los lleva, y bueno, llega el convencimiento al corazón, y bueno, pues somos hijos de Dios. Hay otras personas que es así, ¿no? De inmediato, ipso facto, escuchan la palabra, el mensaje, y tienen un encuentro, un impacto con Dios en ese momento. Ese fue mi caso, como el de muchos otros. Pero es hermoso. Trate de recordar el día o el momento en el que usted conoció a Cristo, de verdad lo conoció, que tuvo un encuentro con Él. Hay personas que pasan muchos años en la iglesia siendo cristianos, pero no han tenido un encuentro con Jesús, no han tenido un encuentro personal con Él. Y a lo mejor de repente cometemos el error de vivir una religión, ¿verdad? Y no tener realmente un encuentro con Él, y no experimentar ese impacto que solamente Dios puede hacer. Y a veces nos preguntamos por qué no cambiamos, y es justamente ese motivo, porque cuando viene a nosotros la palabra y viene a nosotros el Espíritu Santo y nos convence de pecado, y tenemos esa experiencia con su presencia, ya nada es igual. Hay un antes y un después, no hay otra. Y entonces, meditando en esto un poquito, recordaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando nosotros somos salvos y Jesús viene a nuestra vida y nos impacta, hace una analogía, me gusta mucho esa analogía en la Biblia, con el pueblo de Israel cuando estaba esclavizado en el pueblo en Egipto. Es como cuando nosotros estábamos en el mundo sin Cristo, ¿verdad? Sin una esperanza, sin una vida, y quizás ni lo sabíamos, ¿verdad? Hasta que ya lo conocemos, decías, híjole, ¿dónde estaba viviendo? ¿Qué estaba viviendo? ¿Qué estaba haciendo? Me hacía falta Cristo, me hacía falta la vida, no estaba viviendo de verdad. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Estaba en Egipto y de repente viene el Salvador, ¿verdad? Moisés, figura de Cristo, y viene y lo salva al pueblo de Egipto. Vamos a leer un poquito acerca de esto, y vamos a ir hilando un poquito en la introducción de este mensaje, de algo muy importante que quiero compartirle. Éxodo capítulo 7, versos 15 y 16. Ve por la mañana, Faraón, está hablándole Dios a Moisés. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él. Toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Y me llamó la atención porque estuve meditando y leyendo algunos otros pasajes, y ahorita vamos a irlos hilando. Voy a leer un par de pasajes más. Nehemías capítulo 9, versos 20 y 21 dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste, el verso 21, 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Habla de la misma historia, ¿verdad? Pero primero hablando Éxodo, hablando el escritor de Éxodo, y después habla Nehemías, el profeta Nehemías. Entonces hablan primero de la ley acerca de esta historia, después hablan en los profetas, y después leemos Mateo 6, 26 al 29. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir estatura de un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo
ni aun Salomón en toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Ya se dieron cuenta de algo, me llamó la atención porque hilando estos pasajes, hablando del pueblo de Israel y del tiempo que tuvieron en Egipto, en Egipto y cuando salieron al desierto, la Biblia nos dice que les caía maná del cielo, ¿verdad? Ahorita leímos en Nehemías, también lo habla en Éxodo, que tenían alimento y decía que sus vestidos no se gastaban, ¿verdad? Y que tenían agua para beber y comida para comer. Y entonces de repente viene Jesús en Mateo y hace una analogía acerca del sustento que Dios nos da en las dificultades y en las tribulaciones, y nos dice exactamente los mismos elementos, y eso me llamó la atención. Nos habla de que vamos a tener alimento, ¿va? Que las aves del cielo tienen alimento, y de que las flores, ¿verdad? Tienen vestido, ¿verdad? Y dice, ¿cuánto más ustedes? Su Padre no los dejará desamparados, ¿verdad? Y entonces hace una comparación hermosa acerca del sustento que Dios hizo en el pueblo de Israel en el desierto y el sustento que nos da a usted y a mí en nuestros desiertos también. ¿Por cuántos de aquí han tenido desiertos? Levanten la mano. Sí, amén. Qué bueno, todos. Eso es bueno, ¿sabe? Justo de este tema hablé el domingo ahí en Cielo Nuevo y Tierra Nueva acerca de un poquito de los propósitos de los desiertos. Pero bueno, no es mi tema. Entonces, en el desierto les dio alimento y vestido, lo mismo que Jesús dice en Mateo acerca de no afanarnos, y nuestro Padre nos dará el alimento y el vestido. Pero ¿ya vieron quién estaba con Israel en el desierto conforme a lo que nos dice Nehemías? ¿Sí se dio cuenta también de eso? Y eso fue algo que llamó mi atención también. ¿Y ya vieron quién estaba con Jesús cuando fue llevado al desierto? Vamos a recordarlo. Nehemías dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Ahí estaba el Espíritu Santo en el desierto con ellos. Y después, cuando Jesús fue al desierto, también le dice, y entonces el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios reflejado en la ley, el Espíritu Santo de Dios reflejado en los profetas, el Espíritu Santo de Dios reflejado en la gracia, en las buenas nuevas de salvación con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, cuando estaba meditando en la palabra que compartirles el día de hoy, yo le preguntaba justo al Espíritu Santo y le decía: Espíritu Santo, ¿qué comparto? ¿Qué les digo? Y el Espíritu Santo me dijo: háblales de mí. Y le dije: ¿de mí? No, de mí, o sea, de Él, del Espíritu Santo. Y dije: bueno, porque si no, me voy a tardar mucho con mi testimonio. Pero entonces el Espíritu Santo me dijo: háblales de mí. Dije: ok, ¿qué quieres que le hable de ti? Entonces estaba meditando en la forma en la que nos comunicamos con el Espíritu Santo, y me impactó porque yo estaba pidiéndole, siempre oramos, y creo que la mayoría de los predicadores aquí nos lo han enseñado en el seminario, siempre antes de compartir algo oramos, ¿verdad? Es lo principal, la oración. Aquí están los maestros en el seminario que siempre nos enseñan con denuedo estas cosas. Entonces oramos, siempre pedimos dirección a Dios, y fue algo bien hermoso. Se lo comparto nada más como testimonio, porque cuando el Espíritu Santo me dijo: habla de mí, dije: bueno, confírmame, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Y entonces estaba meditando en estos pasajes, y de repente, no sé si a usted le pasa, me pasa luego como al licenciado Felipe, dice que se mete a bañar y se tarda como 2 horas, pero ahí Dios le da mensajes en el baño, ¿verdad? Bañándose. A veces así como que empiezo a meditar cuando me estoy bañando ya, y estaba meditando en algunos de estos pasajes, y salí a bañarme y estaba mi hija, y entonces se me ocurrió decirle así, de la nada salió, y le dije: oye, hija, no sé qué voy a compartir el miércoles, ¿qué te dice Dios? ¿Qué te habla Dios? Así directo. Entonces mi hija así se quedó, así como que ¿no? Entonces, ¿qué te dice Dios que predique el miércoles? Y entonces mi hija se quedó así. Y entonces ya dije: no, fue una pregunta muy directa, muy ruda para una niña, ¿verdad? De 13 años. Entonces le dije: bueno, dame una opinión, no te estoy obligando a que me digas ahorita Dios te va a hablar y dime, ¿no? Entonces le dije: no, dame tu opinión. Y ya se quedó callada, estaba dibujando, haciendo unas cosas en su cuaderno, unos ejercicios, y ya se quedó callada un minutito, yo creo. Y después me dijo: ¿sabes qué, papi? Estaba leyendo hace rato en la Biblia el pasaje de Mateo, de los lirios del campo, de cómo Dios los sustenta. Y entonces me empieza a decir el mismo pasaje que yo estaba meditando, que les acabo de leer. Y entonces le dije: ¿en serio, hija? Y me dice: ay, perdón, papi, ¿está mal? ¿Eso no está bien? Y le digo: no, más bien es porque
el Espíritu Santo te está hablando y me está confirmando lo que quiere que predique el miércoles. Y es algo tan sencillo que a veces no nos damos cuenta que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos ese acceso, tenemos esa persona, debemos de tener esa relación, esa interacción, esa conexión con el Espíritu Santo. Siendo sinceros, pocas veces consideramos al Espíritu Santo así como al Padre y al Hijo. Son lo mismo, ¿verdad? ¿Sí sabe que son lo mismo? Sí, ok, son lo mismo. Pero normalmente, y no me dejará mentir, siempre hablamos al Padre y adoramos a nuestro Señor, y siempre hablamos con nuestro Señor, y como que estamos acostumbrados, ¿verdad?, a este rol. Pero extrañamente y raramente, muy pocas veces tenemos una relación con el Espíritu Santo de la misma manera en como se lo proclamamos al Padre y al Hijo, ¿verdad? Y es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. No es normal para nosotros de repente orar o hablar con el Espíritu Santo así como de repente, ay Padre, ¿qué crees? Tengo esto y esto y esto. Normalmente siempre es al Padre o a nuestro Señor Jesús. Pero ¿y el Espíritu Santo? Entonces me estuvo llevando ahí algunos pasajes que vamos a leer un poquito y vamos a meditar y vamos a reflexionar un poco de quién es el Espíritu Santo, de cómo es la relación que el Espíritu Santo quiere con nosotros. Entonces vamos a meditar, y este es el tema de esta noche, conociéndote en persona. Y cuando usted conoce a alguien, a mí me pasó en el trabajo, recuerdo que hace muchos años cuando entré a trabajar, tenía yo contactos en ese entonces. Híjole, me voy a ventilar de la edad, pero bueno, ya ni modo. Yo era el encargado de enviar fax. Algunos no sabrán qué es eso. Fax, ¿qué es eso? Pero, exacto, ya los coyotes salieron. Pero bueno, yo mi trabajo era administrativo, entonces tenía que enviar documentación por fax y se la enviaba a una agencia para una investigación, etcétera. Y entonces tenía contacto con una persona, ¿verdad? Y yo conocía a esta persona y de repente empezamos a hacer amistad, nos conocíamos muy bien y parecía que conocías a la persona, ¿verdad? Y de repente se dio la oportunidad en conocernos personalmente, y para mí fue un impacto porque usted relaciona la voz de la persona y se imagina, ¿no? Alguien dice, no, pues ha de ser joven, ha de ser viejo, ha de ser así, ha de ser asá, con la voz, ¿no? Y con lo que lo conocen. Y de repente conocí a esta persona y fue un impacto para mí porque nada que ver con lo que yo me imaginaba, pero nada, cero, totalmente cambiado. Y eso, les soy sincero, de alguna manera me decepcionó porque dije, yo pensé que era así, yo pensé que era así, yo pensé que era así. Pero eso pasa porque de repente tenemos relaciones con las personas a distancia, ¿verdad? Y pensamos que las conocemos y pensamos que podemos tener una relación personal o íntima con esas personas, y no es así. Y de repente cuando viene el conocerlos en persona es totalmente diferente, y la relación puede ser diferente, puede cambiar o inclusive puede cortarse, ¿verdad? Hay algunas personas, por ejemplo, he escuchado por ahí los jóvenes que hacen citas y por internet y de repente se conocen y nada que ver, y no, se llevan muy bien, llevamos un año de relación, se conocen y pues ya se acabó, ¿no? Por lo mismo, porque realmente no se conocen en persona. Y lo que quiere el Espíritu Santo es que lo conozcamos en persona, no solamente de oídas, no solamente que sepamos que existe, que podemos saber que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, que es Jesús, pero quiere que lo conozcamos personalmente. Y entonces esto me lleva a Juan capítulo 14, versos 15 al 18. Si me ayuda por favor ahí en su Biblia. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, hablando Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque mora en vosotros y estará en vosotros. El verso 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces el Espíritu Santo, como ya lo habíamos comentado ahorita, es Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es Dios. Y eso
ya lo sabemos, pero ¿qué tipo de relación, y vuelvo a la pregunta de hace rato, tenemos con el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces en el día hablamos con el Espíritu Santo? Y yo me podía pensar en esto y decía, híjole, pues pocas veces, la verdad. O sea, yo normalmente me acerco a Dios como Padre, a Dios como Señor, a Jesús, pero al Espíritu Santo pues casi nunca le hablo por su nombre. Y nunca le digo, oye Espíritu Santo, fíjate que tengo esto. Oye, buenos días Espíritu Santo. Hay un libro famoso que seguramente algunos han leído, se llama Buenos días Espíritu Santo, muy bueno. Pero ¿cuántas veces nos despertamos en la mañana y saludamos al Espíritu Santo? Muy pocas veces. Yo, al menos a mí me pasa así, y meditaba en esto y decía, ¿por qué no tengo esa misma confianza con el Espíritu Santo? Si aquí dice que es Dios, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Está al mismo nivel que el Padre y que nuestro Señor Jesucristo, y de hecho es la persona de la Trinidad que está aquí hoy día en la tierra. Por eso les decía, el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está aquí, pero no somos conscientes de su presencia porque no lo conocemos personalmente, porque no hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Y créame que es lo que Él quiere. Cuando Él me decía eso, háblales de mí, y estaba hablándome este pasaje, créame que yo estaba, híjole, al borde de las lágrimas y diciendo, ay Señor, ay, no, yo soy. Y entonces el Espíritu Santo me habló y me decía, es que yo estoy aquí, yo soy Dios, yo quiero estar contigo, yo te acompaño, yo te guío, yo estoy contigo todo el tiempo, y no me pelas, no me hablas, me ignoras. Y entonces yo estaba así como que hoy tragándome así la saliva y, perdóname Espíritu Santo. ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón al Espíritu Santo? Pocas veces. A lo mejor alguno de repente va a llegar la revelación, o el mismo Espíritu Santo lo redarguye y oye. Efesios capítulo 4 verso 30, la Nueva Traducción Viviente, si me ayuda ahí multimedia, dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Híjole, y eso a mí me partió. Y le dije, perdóname Espíritu Santo, ¿cuántas veces no te he entristecido con mi manera en la que vivo, con las cosas que he hecho? Y ni lo pelo, o sea, le fallo y ni le pido perdón. Y ni estoy consciente de que lo estoy entristeciendo, de que Él está triste, de que Él puede estar derramando lágrimas, y lo hace, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Él gime por nosotros, Él clama, Él intercede. Entonces el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que está aquí con nosotros, que nos ama, pero que también se entristece cuando hacemos algo en la forma en la que vivimos. ¿Por qué entonces, si decimos que amamos a Dios, por qué entristecemos al Espíritu Santo? Si usted ama a una persona, está enamorado de una persona, lo que menos quiere es lastimarla, ¿cierto? ¿Por qué lastimamos al Espíritu Santo? ¿No lo amamos? O a lo mejor no lo estamos considerando y pensamos que es algo diferente a Dios, como que sí, pero no. El Espíritu Santo es Dios, es una persona que tiene sentimientos como usted y como yo. ¿Qué pasa cuando usted le habla fuerte a su pareja, a su cónyuge, a sus hijos, o sus hijos a usted? ¡Ay! Siente feo, ¿poco no? Nosotros como padres o como esposos, de repente nos hablan golpeado y se siente. ¿Y qué pasa? A veces lloramos, a veces nos aguantamos, pero está ahí el sentimiento. Y el Espíritu Santo me decía, así pasa con mi corazón, así yo me entristezco, así yo me acongojo cuando de repente con tu manera de vivir me lastimas, me entristeces. Y no creo que lo hagamos a propósito, pero yo creo que el Señor quiere que esta noche vayamos con este entendimiento. El Espíritu Santo quiere conocernos personalmente, quiere que lo conozcamos personalmente. Él ya nos conoce,
Él nos hizo, Él nos formó, ¿verdad? Él está con nosotros todo el tiempo y nos conoce mejor que nadie, mejor que nadie. Y luego me gusta porque dice, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Entonces viene Jesús y paga con su sangre el precio por nuestra salvación, por nuestra redención. Pero el Espíritu Santo es la garantía, ¿verdad? Y ahí está la garantía y no lo valoramos. Y me incluyo yo primero yo levanto la mano. No te valoro, Espíritu Santo, perdóname. Porque con mi manera de vivir pareciera que no existes, pareciera que no estás aquí, eres la persona de la Trinidad que está aquí, imagínense. Romanos 8, 26 y 27. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere que le pidamos, no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Se imagina eso? Yo no me cabe en la cabeza cómo debe estar gimiendo el Espíritu Santo, orando por ti y orando por mí, porque no sabemos orar. Y la Biblia dice, y Jesús nos lo dijo, no reciben porque no saben pedir. Pero el Espíritu Santo dice, ay, estás bien tontito, hijo. A ver, así mira, Padre, es así, lo que quiere decir es esto, ¿verdad? Y entonces recibimos muchas veces gracia, recibimos favor de parte de Dios, gracias al Espíritu Santo. Porque Él está gimiendo y le dice, ay Señor, no le tomes en cuenta, perdón, mira, es esto. Ayúdalo, mira, está pasando esto, está pasando lo otro. Dice el verso 27, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Nos ayuda en nuestra debilidad. Y cuando me estaba hablando esto del Espíritu Santo y me ponía a recordar las ocasiones en las que me sentía débil en la fe, en las que estaba yo desesperado, y de alguna manera yo sabía que Dios me había ayudado, pero no estaba consciente de que era el Espíritu Santo. Él es quien te ha ayudado en tu debilidad. Él es quien te ha consolado cuando ya no sabías qué hacer, cuando pensabas que tu matrimonio estaba destruido, cuando te sentías desesperación, cuando sentías que ya tus pies no daban para más, cuando sentías que tu voluntad ya no podía seguir adelante, y entonces viene el Espíritu Santo y te ayuda en esa debilidad. Cuando estabas sufriendo, cuando estabas desesperado, en el momento en el que sentías que no podías más, ¿quién crees que te ayudó? El Espíritu Santo. Dios en forma del Espíritu Santo. Y luego adicional intercede por nosotros, ¿verdad? Cuando te apartaste, cuando hiciste lo malo conscientemente, aún sabiéndolo, el Espíritu Santo lo sabía y aún así intercedió por ti y por mí. Hubo unos años cuando, después de que yo conocí a mi Señor, entré a trabajar, no pude entrar a la universidad y comencé a trabajar y de repente el estar joven, el empezar a ganar dinero, 19, 20 años tenía yo más o menos, pues te da acceso, ¿verdad?, a ciertas cosas, uno como joven en el mundo, y de repente mis horarios en el trabajo pues ya no me permitían ir tanto a la iglesia como antes yo vivía en la iglesia como ahorita, creo igual, o más. No sé cuál era más, si ahorita o antes, pero me encantaba estar en la iglesia. Estaba todos los días, los lunes, los martes, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, en fin. Entonces este trabajo no me permitía estar siempre ya en la iglesia. Los domingos tenía que faltar y trabajaba, y el horario rolaba. A veces me tocaba mañana, tarde o el turno nocturno y así. Y entonces de repente me empecé a apartar de Dios y empecé a hacer cosas que un hijo de Dios no debe de hacer, ¿verdad? Y
y no me vaya a juzgar, pero yo creo que todos en cierta manera, o la mayoría, espero que algunos no, pero hemos pasado por estos desiertos, ¿verdad? Por estos apartamientos, estos alejamientos. Y entonces de repente algo sucedió, me cambiaron de trabajo, me dieron un trabajo mejor, renuncié al que estaba, y total, todo se empezó a acomodar, ya tenía tiempo para ir a la iglesia el fin de semana. Entonces de repente en una reunión el Espíritu Santo me tocó, y yo arrepentido, humillado ante Dios, le decía: perdóname porque te fallé, me alejé, me aparté, conociéndote aún así decidí apartarme, porque esa fue la verdad. No, muchas veces queremos justificarnos y decir: no, es que yo no sabía, es que yo estaba, no, lo hicimos porque quisimos, porque la carne nos ganó, porque los deseos nos ganaron. Y entonces yo lloraba y le decía: Señor, perdóname porque te fallé, ¿por qué me recibes otra vez? Yo me sentí indigno. Y le decía: ¿cómo es posible que me recibas otra vez? Ve todo lo que te fallé, todo lo que me aparté, me alejé después de todo lo que tú me diste, me hiciste conocer, me has hecho ver y demás. Y entonces el Espíritu Santo, recuerdo que me hablaba, me decía, contestando a esa pregunta: ¿por qué no me dejaste? ¿Por qué me atrajiste otra vez? Y me decía el Espíritu Santo: porque oraron por ti, porque intercedieron por ti. Y entonces yo dije: wow, Padre, gracias, Señor, por la gente que estuvo orando por mí, haber sido los hermanos, mis amigos de la iglesia, Y cuando estaba leyendo esto me recordó el Espíritu Santo eso y me decía: yo estuve intercediendo por ti, yo fui quien estuvo ahí contigo, yo fui quien estuvo pidiendo al Padre que te regresara, que te lavara, que te limpiara, que te restaurara. Híjole, no. Eso me impacta, y me impactó porque es su gracia, no lo merecemos, esa es la verdad. Pero el Espíritu Santo intercede por ti, intercede por mí. Hechos capítulo 13, verso 2, nueva traducción viviente. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo está deseoso y anhelante de hablarte, pero no lo buscamos. No buscamos oír su voz, no buscamos su dirección, no le decimos: Espíritu Santo, háblame, ¿qué hago? Espíritu Santo, revélame esto. Espíritu Santo, ¿qué hago con esta cuestión del trabajo? ¿Qué hago con este negocio? Espíritu Santo, háblame. Y mire que Él está, pero le gusta hablar, y le gusta hablar bien. Y es bien platicador el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo nos hable, pues primero tenemos que escuchar su voz a través de esto. A través de esto te va a hablar el Espíritu Santo. Pero si no vienes a la fuente de su voz, ¿cómo vas a escuchar su voz? Todo lo que el Espíritu Santo te habla está aquí. Y entonces de repente, muchas veces yo creo que pensamos que es muy místico, ¿verdad? De escuchar la voz de Dios literalmente. Y me acuerdo mucho, el pastor nos platicaba y decía, buscando a Dios: quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz de una manera externa, física, ¿verdad? Y el Señor le decía: ¿por qué quieres escuchar por fuera mi voz si yo estoy aquí adentro de ti? Y así es como nos habla el Espíritu Santo, es el que está dentro de nosotros, ¿verdad? Lo acabamos de leer, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y el Espíritu Santo quiere hablarte. El Espíritu Santo quiere hablarte. Todos los días está listo para hablarte y para decirte los planes que Dios tiene con tu vida. Todos los días. ¿Cuántas veces en el día escuchas su voz? A veces ninguna. La voz de Dios es el Espíritu Santo. La voz de tu Señor Jesús es el Espíritu Santo. Él es quien está aquí en la tierra. Romanos 15:30.
Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Hablando el apóstol Pablo, el Espíritu Santo te ama. Aquí, después de tanto acongojamiento de leer, se me dibujó una sonrisa como ahorita. El Espíritu Santo te ama. El Espíritu Santo te está diciendo hoy: te amo, hija. Te amo, hijo. El Espíritu Santo te tiene guardado ahí en lo profundo de su corazón. Así como dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo, de tal manera también te siguió amando, que envió a su Espíritu Santo para reflejar su amor y para seguirnos amando. Entonces el amor de Dios en ti y en mí es reflejado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ama, te anhela, desea estar contigo, desea enseñarte, desea formarte, desea seguirte. Oseas capítulo 2, verso 14. Les voy a leer la TLA. Me gustó esta traducción. Creo que no la tiene esta multimedia, pero fue ya de lo último que Dios estuvo hablando a mi corazón. Dice: a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto, y allí, escuchen esto, iglesia, escucha esto, y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Y a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto, y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Vengo a decirte esta noche, iglesia, de parte del Espíritu Santo, que quizás lo ignoraste, lo ignoramos, yo primero, quizás lo entristecimos, no, quizás lo hicimos, no lo reconocimos, lo hicimos a un lado, no estuvimos conscientes de su presencia y todo lo que ya, los puntos que les comenté ahorita, que ni les dice cuáles eran, pero vengo a decirle de parte del Espíritu Santo que Él te ama y Él nos lleva al desierto para que nos volvamos a enamorar de Él. Es allí donde vamos a ver reflejado su amor. En ese desierto que hoy estás pasando, en esa circunstancia, ahí está el Espíritu Santo. Ahí te ha llevado el Espíritu Santo para demostrarte cuánto te ama, para abrazar tu corazón, para consolarte, para interceder por ti. Quizás no lo reconocías antes, quizás no estabas tan consciente, pero yo creo una cosa, amados. Dice la Biblia, y también lo veía al último Apocalipsis, capítulo 22, verso 17: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. El que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Viene al final del Apocalipsis y viene un clamor hacia Jesús y decirle: ven. Y ese clamor no es de la iglesia solamente, es del Espíritu y de la esposa. Entonces, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, debemos de tener una conexión intensa e íntima con el Espíritu Santo. Yo creo que por eso el Espíritu Santo quiso que les hablara hoy de esto, porque necesitamos conectarnos con Él, porque no podemos clamar y decir: ven, Señor Jesús, si no está el Espíritu Santo. Tenemos que tener una conexión especial e íntima con el Espíritu Santo para poderle decir: ven, Señor Jesús, regresa por nosotros. Si no estamos en esa conexión, entonces no podemos clamar todavía. Nos hace falta estar en esa intimidad con el Espíritu Santo, y es lo que Él busca de ti y de mí. Y hoy vengo a dejarte este mensaje de parte del Espíritu Santo. Dice 2 Corintios, y termino con esto. Póngase en pie, por favor. Y discúlpeme si fue a lo mejor un mensaje que pareció un reclamo. No lo fue. El Espíritu Santo no nos reclama nada, al contrario. El Espíritu Santo nos ama, pero yo creo que Él nos viene a recordar muchas cosas. Y si tú habías tenido una relación nula o poca con el Espíritu Santo, hoy es el tiempo
el Espíritu Santo te dice: quiero llevarte al cielo, quiero enamorarte, quiero que me conozcas. Búscame, ahí estoy. Te quiero hablar, te quiero mostrar cuál es la voluntad del Padre. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué le parece si hoy buscamos restaurar esa comunión que habíamos dejado con el Espíritu Santo? Yo creo que Él quiere hacer algo hermoso, algo maravilloso en tu vida. No sé por lo que estás pasando, no sé qué desierto estás atravesando, pero sí sé una cosa: el Espíritu Santo está ahí contigo. Y el Espíritu Santo te va a dar la guía, el Espíritu Santo te va a dar la salida, el Espíritu Santo te va a enamorar en ese desierto. Así es de que no te desesperes. Busca al Espíritu Santo, háblale, llámale por su nombre. Cierra tus ojos, por favor. Espíritu Santo, gracias. Gracias. He compartido tu mensaje, tu palabra. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tú hagas tu obra en cada uno de tus hijos, de tus hijas. Ahí donde está, Señor, habla a tu corazón. Quizás alguno nunca ha percibido tu presencia. Hoy te pido, Espíritu Santo, que puedas tocar esos corazones, que puedas ser palpable, Señor, y ser tan real como el aire que estamos respirando. Espíritu Santo, llena, Señor, cada vacío. Sacia, Señor, esa sed que podemos tener, Padre, en este desierto. Por favor, ayúdanos, Señor, y perdónanos, Espíritu Santo, porque te hemos ignorado. Yo primero te he fallado, perdóname. Pero yo sé que tú quieres tener una comunión especial con esta iglesia, con cada uno de tus hijos y tus hijas. Quieres llevarnos al siguiente nivel, porque tu propósito no es que estemos estancados. Tu propósito, Señor, es que vayamos de gloria en gloria, y eso lo vamos a hacer de tu mano, Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos a entender, a conocerte personalmente, Espíritu Santo. Dile ahí donde estás: haz tu obra en mí, Espíritu Santo. Tócame, háblame, revélate, Señor, a mí, y hazme sensible a tu presencia. Te lo pido, Espíritu Santo. Levanta tus manos. Ahí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Gracias, Espíritu Santo. Toca, Señor, nuestras vidas. Toca nuestros corazones, Espíritu de Dios, y obra, Señor, en tu iglesia. Obra con libertad. Gracias, Señor, gracias. No te apresures a salir de su presencia. No te apresures a salir de la presencia del Espíritu Santo, porque Él quiere amarte, quiere consolarte, quiere levantarte en tu debilidad. Gracias, Señor. Gracias, en Cristo Jesús. Centro Cristiano Amigos.